En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. En esta misa pedimos por el eterno descanso de Agustín Rivero, Margarita Piña, Margarita Juárez, Clemencia Lara, Magdalena Lara, Elfidia Tenorio, Ramón de la Torre, Guillermo García, Jacinto Carrera, las ánimas benditas, por la salud de Genaro González, Ricardo González, Stephanie Isaís, Yasmín Isaís. Bendiciones para Ruth González, Hugo Rafael Gaitán, Ivonne Aguilar, en honor a San Gabriel Arcángel y en acción de gracias de María Claudia Tinajero y Moses Beltrán en su cumpleaños. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre,
mejor arrojémoslos a ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José donde estaban sus hermanos, esto lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando sus ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con los camellos cargados de especies, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslos a los ismaelitas y no manchemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió la predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia,
envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús está diciéndoles claramente a los escribas y fariseos que el reino de Dios se les va a quitar por la dureza de su corazón. Y vemos en la reacción de los sumos sacerdotes que escuchan esa advertencia que Jesús les dice, y en lugar de pensar en quizá cambiar su actitud hacia Jesús, en lugar de pensar en que a lo mejor nos estamos equivocando, piensan en aprender a Jesús para condenarlo. Y eso nos deja ver la dureza del corazón de los escribas y los fariseos. Y por eso Jesús les hablaba de una manera directa y firme, porque se daba cuenta que cuando una persona tiene endurecido el corazón, no es capaz de sentir compasión por los demás, no es capaz de sentir misericordia y pensar en ayudar a los demás. Y eso es lo que provoca que Dios le quitara el título de pueblo escogido a Israel y se lo concediera a otro pueblo que realmente escuchara la palabra de Dios, que la acogiera en su corazón, que no permite que su corazón se endurezca, sino que al contrario, le ofrece el corazón a Dios para que Dios lo llene de amor y de misericordia. Nosotros debemos de ser ese pueblo, nosotros debemos de ofrecerle nuestro corazón a Dios para que lo llene de amor y de misericordia. Y especialmente en este tiempo de Cuaresma, nosotros hacemos una revisión de nuestra vida para ver si realmente somos compasivos y misericordiosos como Dios lo es. Si nos damos cuenta que no lo hemos estado haciendo, es una oportunidad que Dios nos da para cambiar, para corregir el rumbo, para llevar nuestro corazón a Dios y ponerlo a su disposición. Cuando Dios nos llama y nosotros le respondemos, Dios sabe que nuestra respuesta no es perfecta. Dios sabe que fallamos muchas veces, pero a pesar de todo eso, Dios es capaz
de hacer muchas cosas buenas de nuestras acciones, y Dios es capaz de corregir algo mal hecho y sacar provecho de ello. Tenemos el ejemplo de José, que es envidiado por sus hermanos a tal grado que incluso llegan a pensar en matarlo. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros, hermanos y hermanas, que llegan a sentir odio por diversas razones? Pero el Señor nos dice que debemos de sacar ese odio del corazón, que debemos de amarnos realmente, porque todos somos hijos e hijas de Dios. Y cuando nosotros reconocemos la presencia de Dios en otra persona, es cuando empezamos a amar a esa persona, porque lo hacemos en el nombre de Dios. Pero para eso tenemos que dejar que Dios actúe en nosotros. Tenemos que dejar que Dios nos guíe para saber qué es lo que debemos hacer, y no al revés. Porque a veces queremos nosotros decirle a Dios lo que debe de hacer. Queremos nosotros decidir en lugar de Dios, y eso no está bien. Dios nos conoce, Dios sabe lo que está pasando y nos permite que colaboremos en su obra. Pero para poder colaborar efectivamente necesitamos conocer la voluntad de Dios y necesitamos tener la intención de seguir a Jesús, caminar tras sus huellas. En ese momento el Papa Francisco está visitando Irak y desde ahí está dándonos a nosotros un ejemplo de compasión, un ejemplo de solidaridad. Compasión y solidaridad con aquellos que sufren, con aquellos que son víctimas de la violencia, víctimas de la guerra, víctimas de tantas injusticias que claman al cielo. Y el Papa nos enseña que es a esas personas a quienes les debemos de llevar el amor y la compasión de Dios. La diferencia de religión no debe de ser un pretexto para no ser compasivos. Al contrario, las diferencias no deben de influir en nuestro actuar como cristianos, porque aunque las otras personas no crean en Cristo o en Dios, nosotros sí creemos. Y es nuestra fe lo que nos mueve a nosotros a ayudar a quien más lo necesita, aunque crea de una manera diferente, aunque tenga una fe diferente. Eso no debe de detenernos para llevar la misericordia de Dios a esas personas. Y no debemos detenernos porque quizá nosotros somos ese medio que Dios usa para hacerle llegar su palabra a esas personas. Pero cuando nosotros nos negamos a dialogar con personas que no son cristianas, que no son católicas, estamos cerrando la posibilidad de llevar la gracia de Dios a esas personas. Pidámosle al Señor que nos ilumine con su Espíritu para que, a ejemplo del Papa Francisco y de Jesucristo, seamos compasivos y misericordiosos con los que sufren, que llevemos palabras de consuelo a todos aquellos que las necesitan, pero sobre todo que llevemos un mensaje de amor, el amor de Dios que se derrama sobre todas las personas, porque esa es su voluntad. Amén. De pie, por favor. Queridos hermanos, siempre debemos elevar nuestras súplicas a Dios, nuestro Padre, pero en estos días de Cuaresma es necesario dirigirle a Él nuestras oraciones con más insistencia, unidos más conscientemente a su Hijo Jesucristo. Digámosle: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por todo el pueblo cristiano, para que en este santo tiempo de Cuaresma
se alimente con mayor abundancia de toda palabra que procede de la boca de Dios. Oremos. Señor, ten piedad. Por la tranquilidad y la paz en todo el mundo, para que nuestros días transcurran llenos de gracia y salvación. Oremos. Señor, ten piedad. Por los pecadores y los alejados de Dios, para que en este tiempo de reconciliación y de perdón vuelvan sinceramente al Señor. Oremos. Señor, ten piedad. Por todos nosotros, para que la gracia de Dios suscite en nuestros corazones un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Oremos. Señor, ten piedad. Pidamos también al Señor por el Papa Francisco y el pueblo de Irak, que el Señor les muestre su amor y misericordia. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Pidamos también por el eterno descanso de Agustín Rivero, Margarita Piña, Margarita Juárez, Clemencia Lara, Magdalena Lara, Elpidia Tenorio, Ramón de la Torre, Guillermo García, Jacinto Carrera, las ánimas benditas, que el Señor les conceda la vida eterna. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Pidamos también por la salud de Genaro González, Ricardo González, Stephanie Isaís, Yasmín Isaís y todas las personas que se encuentran enfermas, que el Señor les conceda fortaleza y salud. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Pidamos también bendiciones para Ruth González, Hugo Rafael Gaitán, Ivonne Aguilar. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. También en acción de gracias de María Claudia Tinajero y Moses Beltrán en su cumpleaños. Que el Señor los bendiga junto con sus familiares. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. En un momento en silencio le presentamos al Señor nuestras necesidades. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Concede, Padre de bondad, que tu pueblo se convierta a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que te pide confiadamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento
y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma.
Oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que podamos un día alcanzarla. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Enseguida habrá algunas personas que van a rezar el Via Crucis. Los que quieran acompañarnos son bienvenidos. Y en la tarde también tenemos el rezo del Via Crucis para todos aquellos. Via Crucis para los sacerdotes ahorita nomás. Ahorita es el de los sacerdotes y en la tarde es ya el Via Crucis que rezamos ordinariamente. Los que quieran participar son bienvenidos. Va a ser rapidito, ¿no? Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Que tengan un excelente día. Todos los que gusten acompañar para el Via Crucis no se van a mover de sus lugares, se van a quedar en sus lugares y va a estar una persona dirigiendo. Muchísimas gracias.